Bienvenidos a Medianity Insights, segunda temporada. Hoy tengo el placer de recibir a Laura Sommer, cofundadora y directora ejecutiva de FactChequeado, la primera organización de fact-checking enfocada en las comunidades latinas de habla hispana en Estados Unidos. Yo fui durante 12 años directora ejecutiva y directora general de Chequeado, que es la primera iniciativa dedicada al fact-checking o verificación del discurso de América Latina y del sur global. Y en abril del 2022 lanzamos un proyecto en ese momento piloto, la organización Chequeado, una organización hermana que se llama Maldita.es, que es una organización española, y ese proyecto piloto se llama FactChequeado, que es una iniciativa que busca más que hacer verificación o enfocarse solo en desinformación, ayudar a llenar el vacío informativo de información de calidad en español en Estados Unidos. En Estados Unidos viven más de 65 millones de latinos e hispanos y 42 millones, según el último censo, hablan español en su casa. No todos son proficiency en English. Hay mucha necesidad de información en español y no hay tanta oferta. Primero, todavía en Chequeado y liderando FactChequeado, y desde el año pasado, desde mayo del año pasado, full time, completamente enfocada en contenidos que tengan que ver con las comunidades latinas, sobre todo aquellas que viven en Estados Unidos. Laura es pionera en verificación del discurso en América Latina y lidera iniciativas de alfabetización mediática y lucha contra la desinformación. Laura explica cómo la desinformación se expande rápidamente gracias a la tecnología y cómo el periodismo tiene que adaptarse para combatirla de manera efectiva. La novedad, que no es tan novedad ya, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que permite a muy bajo costo y de manera en muchos casos muy verosímil engañar o desinformar a las audiencias, ¿no? Desde videos que parecen hiperrealistas y que hace 5 años, cuando nacieron los primeros deepfakes al interior de laboratorios de universidades para mostrarnos las posibilidades que quizá una tecnología podían hacer, y nos advertían que, bueno, si vos sos una persona que tiene 7 imágenes publicadas ya en internet, con esas 7 imágenes pueden hacerte un video con tu voz o con tu cara, tus rasgos, basado en esas 7 imágenes, mover la voz para la boca para que parezca que estás hablando y demás. Eso ya es la prehistoria total, ¿no? Ahora hay otras herramientas donde no necesitan nuestras 7 imágenes, sino que presentan realmente contenidos que es muy difícil para el usuario no avesado, digamos, en técnicas de desinformación o en un ojo como muy al día, no confundirse. Entonces, lo nuevo es si querés, esta capa o este componente de posibilidades de que más gente puedan generar contenidos desinformantes que resulten efectivos para engañar, efectivos para ganar plata y demás. Para Laura, trabajar en red y colaborar entre medios es clave para tener impacto frente a campañas de desinformación masiva. Lo viejo, y creo que eso es lo que nunca tenemos que perder de vista, es que la desinformación no es nueva, ¿no? La desinformación existió siempre, desde que la mujer es mujer y el hombre es hombre. Las campañas de propaganda existieron siempre. Y en particular, lo que le pasa hoy a los latinos en los Estados Unidos es que enfrentan una desinformación desde el poder público. O sea, el gobierno de Donald Trump eligió a las comunidades latinas e hispanas, en particular en el último tiempo a los venezolanos, pero más amplio en el pasado habían sido los mexicanos, ¿no? Y el muro que Estados Unidos quería construir. Entonces, bueno, las comunidades latinas están en el centro de esta disputa política, y hay mucho contenido que se genera desde
incluso desde el Estado o desde el gobierno, que desinforma, ¿no? Que afecta a esta comunidad, porque desde la frase repetida de que el crimen crece porque hay más migrantes, cuando los datos lo que muestran es que en las ciudades que recibieron más migrantes en los últimos años, las tasas de criminalidad en vez de subir bajaron, y que la cantidad de migrantes detenidos o acusados por crímenes violentos son más bajas que las de los nacidos en los Estados Unidos y los blancos, y no necesariamente los latinos aún nacidos en Estados Unidos que sean latinos. Entonces, digo, hay muchos contenidos que en todo caso ayudan a sostener actualmente algunas políticas en los Estados Unidos y que afectan a estos grupos. Entonces, bueno, tenemos por un lado, si querés, la forma o esta novedad tecnológica, y por otro lado, bueno, lo conocido, que es a veces se desinforma desde el sector privado, a veces se desinforma desde el sector público. En la región tenemos o tuvimos casos diversos a lo largo de los años. No es que solo esto ocurre en los Estados Unidos, ni mucho menos. Hay muchas de las cosas que a los colegas de Estados Unidos por ahí les sorprenden, que a aquellos que vivimos en América Latina no nos sorprenden, sino que nos resultan un poco conocidas. Por ejemplo, no sé, que hay páginas del gobierno que tenían información disponible sobre determinados temas que fueron borradas, o las barreras para el acceso a determinada información. En los Estados Unidos se decidió ahora que el inglés es el idioma oficial. Estados Unidos no tenía un idioma oficial porque, bueno, nació un poco, por eso se llama Estados Unidos, siendo un lugar que invitaba a que la gente fuera, ¿no? Hay muchos efectos que tienen que ver con el ecosistema de desinformación, y con lo que nosotros en parte estamos tratando de atender, ¿no? La inteligencia artificial acelera el chequeo de datos, pero Laura advierte que no reemplaza el criterio humano. La desinformación vinculada con la inteligencia artificial seguro preocupa en estos desarrollos que nos hacen creer cosas que no son reales, sin aclararnos que es una broma, o sin aclararnos que es una producción artística, ¿no? Que para todos esos usos, bienvenida. Y eso no ocurre solo en videos o en imágenes, sino también en audios, ¿no? Lo estamos viendo en audios que pueden afectar, desde hacerle decir a un candidato en medio de la campaña algo que no dijo, o usarse hasta para estafas, ¿no? Llamarme a mi casa diciéndome que tienen secuestrado a mi hija o lo que fuera, y que eso sea falso. Entonces, bueno, ahí hay usos no deseados de una inteligencia artificial que evoluciona rapidísimo, y que el trabajo en todo caso de los periodistas es ayudar a la gente con recursos de lo que llamamos media literacy, o información o alfabetización informacional, sobre qué cosas vale que presten atención o que tengan en cuenta, o por lo menos que duden, sean escépticos y no compartan cuando puedan estar frente a ese tipo de contenidos, ¿no? Cuando pasa el fenómeno de que hay contenido desinformante cuyo autor no está claro, ¿sí? Porque o se origina en cuentas inauténticas de redes sociales, o porque a la vez aparecen innumerables cuentas, entonces uno no sabe quién fue el primero, o alguna otra cosa, perdemos algo de transparencia, y perdemos los periodistas esa capacidad de, bueno, tocarle la puerta a quien dijo eso y pedirle que rinda cuentas en un punto. El tercer momento, que es en el que estamos, ya ni siquiera se enfoca en afirmaciones o dichos de actores, sean personales o instituciones, o de desconocidos o de grupos opacos, sino que trabajamos muchísimo más los periodistas que nos dedicamos a esto en como si fuera clústeres o grupos de contenidos que corresponden a narrativas que buscan desinformar. Y esas narrativas que buscan desinformar incluyen cuestiones factuales que podemos contrastar,
pero muchas veces tienen también contenidos que preparan el terreno por ejemplo, cuestiones emocionales, cuestiones que tienen que ver con los prejuicios, con el odio, con el racismo, que en un primer momento del trabajo de los periodistas con la desinformación, los periodistas como que los verificadores lo dejábamos al costado diciendo nosotros nos enfocamos en esto, nos enfocamos en los hechos. Nos seguimos enfocando primariamente en los hechos para contrastar, porque solo es contrastable aquello sobre lo que uno pueda decir esto es verdadero, esto es falso, pero no dejamos de tratar las narrativas desinformantes con todos los ingredientes o todos los ornamentos que tienen, ¿no? Es como que lo factual es una parte de un aparato que incluye muchas otras cosas, y todos los que nos informamos hoy sabemos que hay un componente de lo emotivo. Más allá de verificar datos, Laura sostiene que es clave formar a las audiencias para que aprendan a identificar información confiable. Durante muchos años se planteaba que la desinformación afectaba más a los jóvenes que a los mayores o a los adultos mayores. Y hay algunas investigaciones académicas que muestran que, ojo con eso, porque como hoy consumimos información virtualmente, los jóvenes que nacieron en el mundo digital a veces son más capaces de detectar, por ejemplo, filtros o contenidos generados con inteligencia artificial, porque están más, como si fuera más cancheros con lidiar con esa tecnología. También dicen algunas investigaciones que los mayores tendemos a tener nuestros sesgos y prejuicios más arraigados, entonces nos cuesta más reconocerlos y alejarnos de ellos. Sin embargo, las mismas investigaciones muestran que así como los jóvenes son capaces a veces de detectar más algunas herramientas tecnológicas, tienen muchos problemas en lo que se llama más acá, en el mundo, si querés, de la pedagogía, el desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes que están consumiendo lo que el algoritmo les sugiere, porque basado en sus experiencias anteriores es aquello que va probablemente a hacerlos quedarse más tiempo scrolleando y consumiendo en esa misma red social, ¿cómo hacemos para que se despeguen de eso que les gusta y digan, hey, acá puede haber algo que no sea del todo así, pero me lo esté mostrando? Entonces, hay distintas habilidades para trabajar con jóvenes y con adultos. Son diferentes. En general, lo que hay que trabajar con los más grandes es que sean más conscientes de cómo sus sesgos los hacen más vulnerables. Uno consume más desinformación de los temas en los que está jugado que de los temas en los que está más como ascético, ¿no? Uno tiende a compartir más aquel contenido donde no se da cuenta que le funcionó su sesgo de confirmación, ¿no? Y eso es algo a trabajar con los más grandes. Con los más jóvenes es importante trabajar esto de que tengan un set de preguntas base de, bueno, antes de compartir un contenido o de comprar y creerte ese contenido, preguntar, ¿cómo sabe esa persona que dice eso que dice? ¿Me está diciendo de dónde sacó esa información? ¿La fuente está explícita? ¿Puedo yo por mí mismo chequear eso que me está diciendo? Está tratando de hacerme creer que todo es obra de la teoría conspirativa del mundo queriendo manejar nuestros cerebros, pero para él manejar mi cerebro o ella diciéndome esto es así como yo te lo digo. ¿Quién gana o quién pierde con que yo me crea eso, no? Hay toda una serie de... en los dos casos, lo que se busca cuando trabajamos desde los que nos dedicamos a la desinformación en estrategias mediáticas o alfabetización mediática es a dar herramientas que empoderen o que den más capacidad a los usuarios a, decimos nosotros, navegar mejor el desorden del ecosistema informativo, a lidiar mejor con la desinformación. La desinformación llegó para quedarse, cada vez se va a sofisticar más
y la única estrategia efectiva es que los usuarios sean más capaces de parar la pelota. Nosotros decimos, necesitamos más arqueros, que en vez del comparto por las dudas digan, che, esto no me consta, me lo quedo, ¿no? Me quedo la pelota, no te la paso porque me quema, no te la paso porque está bueno ser el primero del grupo en que diga cualquier verdura. Entonces, bueno, esas son cuestiones a trabajar que en el mundo ideal uno debiera poder estar enseñando desde la educación formal, desde el jardín de infantes con estrategias, hasta una educación más continua con cuál es la mejor herramienta hoy para detectar audios generados con IA, o la mejor herramienta para detectar imágenes o videos, porque eso como la batalla por la IA con las grandes empresas que están compitiendo por eso todo el tiempo está en carrera. Las herramientas van cambiando. Lo que nosotros tenemos que dejarle a la gente es que conozcan que hay algunas de esas herramientas, que ninguna hoy al menos es 100% fiable, y que lo que vale es una mezcla del pensamiento crítico y del sentido de cada uno de nosotros, potenciado o ayudado por estas herramientas. Laura comparte su visión sobre cómo los periodistas deben adaptarse, mantenerse actualizados y trabajar con integridad para seguir siendo relevantes. El periodismo es necesario y estamos hablando en una versión buena del periodismo. O sea, cuando la gente en parte no confía en el periodismo, porque el periodismo, hay muchos que se llaman periodistas que hacen otras cosas, ¿no? Que hacen negocio. Entonces, no porque sea incompatible ser periodista y buscar poder vivir dignamente o tener lucro, sino porque, bueno, no, cuando se está refiriendo a un periodista es aquel que va a informar aquel resultado que encuentre, o cuando hace un reportaje, o cuando hace una crónica, o cuando busca una información, le haga bien o le haga mal a su auspiciante, le haga bien o le haga mal al político que vota, le haga bien o le haga mal, ¿no? En ese sentido hay algo de la autonomía y el profesionalismo que uno espera que tenga el periodista, que no es necesariamente lo que la gente le pide a un influencer o a un creador de contenido al que sigue porque le cae simpático, o porque coincide con su manera de ver el mundo, o porque le hace reír, o creo que hay distintos como contratos de lectura con unos y con otros. Cualquiera en realidad que sea para trabajar de periodista profesional o para comunicar, el llamado es a que comuniquemos lo más responsablemente posible, ¿no? Que seamos absolutamente libres en nuestras opiniones y nuestras ideas, y respetuosos de las ideas y opiniones de los otros, pero que cuando estemos frente a aquello que es factual, aquello que puede o no puede haber ocurrido, o sea, un hecho, esto es una botella celeste o no es una botella celeste, no puede ser y no ser, ¿no? En ese espacio, cualquiera que comunique valdría la pena que tenga algunas herramientas para asegurarse, entre otras cosas, de no meter la pata, porque cualquiera que comunica lo que tiene es su nombre y la credibilidad con su comunidad, con su audiencia, y entonces, bueno, en parte la audiencia lo sigue porque le confía, porque le cree. Entonces, si uno va a trabajar en el ámbito de la comunicación, vale la pena que tenga algunas herramientas para asegurarse de que en este desorden del ecosistema informativo, en vez de reproducir aquello que es falso o que es engañoso, ayuda a expandir aquello que es verdadero. Gracias por acompañarnos en Medianity Insights con Laura Sommer. La lucha contra la desinformación necesita periodistas comprometidos y audiencias críticas. Nos vemos en el próximo episodio, no te lo pierdas.